Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, martes 1 de octubre, con el tema Conducta suicida en niños y adolescentes. Por el sexto aniversario de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y en conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental. Esta ponencia está dirigida por el doctor Gianfranco Argomedo Ramos, médico psiquiatra subespecialista en niños y adolescentes del Servicio de Salud Mental del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Argomedo. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Para mí es un gusto poder compartir este tema tan importante como lo es la conducta suicida en niños y adolescentes. Les saludo desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y felicito al área de Telesalud por este arduo trabajo que realizan. Vamos a iniciar sobre el tema construyendo el camino a seguir en la prevención del suicidio en niños y adolescentes desde el enfoque biopsicosocial comunitario. Voy a compartir. Esta es la agenda que hemos preparado el día de hoy. Primero, una pequeña introducción. Hablaremos de la conducta suicida como fenómeno biopsicosocial. Entiendo que esta capacitación es dirigida a público en general, sin embargo, es necesario conocer aquellas bases que nos llevan hacia estas conductas y finalmente, lo más importante, cómo poder ayudar a estos niños y adolescentes con conducta suicida. Un especial agradecimiento y reconocimiento a quien nos formó, el doctor Sergio Pérez Barrero, quien es el miembro fundador de la Red Mundial de Suicidólogos. Aquí en el Perú somos varios médicos y psicólogos que tratamos de ayudar en que las personas puedan no presentar estas conductas suicidas. Un punto importante tener en cuenta es que la Organización Mundial de la Salud en el año 2018 envió un reporte en que la mitad de los problemas de salud mental comienzan a los 14 años, aunque la mayoría de ellos no se llega a tratar ni a detectar. Esto es importante porque si bien no todas las personas, niños y adolescentes que tienen conducta suicida tienen un problema de salud mental, muchos de ellos sí. Y es que el suicidio en el Perú es una realidad. Las estadísticas nos muestran que alrededor de 1.600 suicidios ocurren al año en nuestro país, con una tasa de 5 por cada 100.000 habitantes, 5 personas que han fallecido, con la mayor tasa de intentos de 20 a 29 años, con los métodos de asfixia y envenenamiento en primer lugar. Y lo que es peor, que esta edad de 20 a 29 años es seguida por los niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué implica la conducta suicida? La conducta suicida es una condición clínica. No es que a mí se me ocurre querer suicidarme, no es que a mí se me ocurre ya lo voy a hacer, no, sino que es una condición clínica en el cual se da desde el desarrollo de la idea suicida, el intento de suicidio, hasta el suicidio consumado. Pero acá hay un punto importante a tener en cuenta, es que la conducta suicida forma parte de un conjunto mayor, que es la autolesión. Es decir, en el subconjunto grande tenemos la autolesión y tenemos las autolesiones suicidas y las autolesiones no suicidas. ¿Qué nos va a diferenciar una de otra? La idea de querer o el deseo de querer morir. Es decir, la autolesión no suicida, llamada también antes parasuicida o conducta parasuicida, viene a ser, o gesto o gesta suicida, viene a ser aquella en la cual no hay intención suicida, no hay intención de morir. Usualmente es frecuente y recurrente, pero las formas de conducta autodestructiva son menos graves. Muchas veces el poder lacerar, congelar, entre otros. En cambio, los intentos de suicidio suelen ser por formas más severas de autoagresión, como ahorcarse, saltar de gran altura, tomar medicamentos o veneno,
Pero tenemos que tener cuidado porque en muchos de los casos que vemos acá en nuestro hospital, el poder hacerte un corte también puede ser un intento de suicidio. La única diferencia primaria o importante es que no hay o sí hay ideación o intención, perdón, suicida. Tanto así que en el año 2019 se propuso que hayan hasta diagnósticos respecto a ello. Es decir, momentos en los cuales hay un estado agudo previo a esa idea de querer morir. Y los estudios que hicimos en el año 2019, hechos por la doctora Portiga, el doctor Plasencia, la doctora Senjo y su servidor, presentados en el año 2019, nos mostraron que existen personas que tienen problemas mentales y existen aquellas que no tienen. Sin embargo, la gran mayoría sí presenta, acompañado a la conducta de suicidio, un problema de salud mental. Y estos llegan a constituir hasta el 25% de la cantidad de personas que logra tener un intento de suicidio y que llega a la emergencia. 25% del total de emergencias de prioridad 1 llegan a ser por intento de suicidio. Pero cuando hablamos de suicidio, de conducta suicida, hablamos de salud mental. ¿Y cómo definimos a la salud mental? Como un estado de bienestar, en el cual el individuo puede afrontar las dificultades normales de la vida, es consciente de sus propias capacidades, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Hablamos entonces de comunidad. Y es que cuando una persona sufre alguna dificultad o condición clínica que afecta a su salud mental, no solamente está implicada la persona, como vemos, y voy a apuntar con el cursor, sino también sus familia, sus compañeros, su enamorada o enamorado o amigo especial, su colegio y la sociedad. Y esto va de un lado hacia el otro. Tanto la familia, pareja, amigos influye en él como él en ellos. Y tanto la sociedad de hoy en día influye en él como también la persona que sufre influye a través de sus pensamientos o actuar en cómo está nuestra sociedad. Es así que a lo que nos enfrentamos los médicos es a evitar la discapacidad, que se mide y que compartimos con otras especialidades como medicina física y rehabilitación en años de vida saludables perdidos por discapacidad. Y lamentablemente, la primera causa de años de vida saludables perdidos son las enfermedades neuropsiquiátricas, aquellas que están relacionadas con neurología y con psiquiatría. A la cabeza están el abuso de alcohol, la dependencia, la depresión, la esquizofrenia, la violencia, las enfermedades cerebrovasculares ya del área de neurología y el trastorno por estrés postraumático. Y vemos acá, la depresión está dentro de los 5 primeros lugares de causa de carga de enfermedad. Es decir, que las personas no pueden hacer su vida normal, como lo quisieran hacer para la edad que tienen. Si son niños, para el colegio, para sus actividades lúdicas, para jugar. Y si es que son adolescentes, para emprender la idea de querer estudiar posteriormente o ser profesionales o trabajar, es decir, contribuir de forma productiva. Pero esto no queda acá, sino que como nos decía Dajas en el año 2016 y colaboradores, la conducta suicida constituye un fenómeno biopsicosocial, un fenómeno en el cual nosotros no solamente depende de lo que yo quiera, de lo que me diga, de lo que interprete psicológicamente, sino que hay una base biológica a nivel de un problema en la corteza prefrontal y una regulación con la amígdala y el hipocampo. Y estas tres estructuras son importantes porque el hipocampo nos permite almacenar los recuerdos y los recuerdos los almacenamos desde antes del nacimiento, porque tenemos dos tipos de memoria, la memoria implícita y la memoria explícita. La implícita que va desde los 18 días
después de la concepción y esta se almacena a través de estímulos y la memoria explícita que va desde los 3 o 4 años, desde los recuerdos que ya nosotros empezamos a ser conscientes y que van a contribuir en la amígdala que se relaciona con las emociones. Es decir, que nos va a permitir expresar esa alegría, esa tristeza, esa cólera o esa vergüenza y que nos permitirá posteriormente en la corteza prefrontal tomar decisiones y que se relaciona con los componentes hormonales que nosotros tenemos a nivel de un eje que se llama circuito del estrés, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Es decir, tenemos una base que nos lleva a regular estas emociones que van a variar en intensidad, velocidad, duración o la habilidad de la emoción y que lamentablemente cuando no se llega a tener la capacidad para regular, entramos en lo que se conoce como desregulación emocional, que puede tener diferentes picos, algunos con mayor intensidad, otros con mayor tiempo de duración, pero que finalmente expresan esa falta de capacidad en el momento, no siempre, pero en el momento de regular estas emociones. Y es que nosotros tenemos durante el proceso de neurodesarrollo el crecimiento de 3 cerebros, el proceso de regulación de 3 cerebros. El primero que le llamamos el cerebro reptiliano, con las funciones instintivas de actuar, sobrevivir, huir. El límbico, con las funciones de manejo de las emociones y el cortical que nos permite el pensamiento abstracto, el análisis crítico, las operaciones matemáticas que en algunos casos es bien complicado de resolver. Pero recuerden que si no tenemos un buen cerebro reptiliano límbico, no tendremos un buen funcionamiento, por más que estructuralmente esté allí, puede no funcionar adecuadamente. Y en esto hay una relación entonces con la amígdala y con las hormonas. Estas hormonas que nos permiten regular bien o adecuadamente o inadecuadamente. ¿Y esto por qué es importante saber? Porque los jóvenes, muchas veces los adolescentes, están entrando en una etapa, como su nombre lo dice, de adolecer. ¿Qué cosa adolecen? Cambios hormonales. Y esta emergencia de esta adolescencia nos va a permitir que la función de la amígdala persista o persista más la función de la corteza prefrontal que nos lleva a tomar decisiones. Es así que nosotros podemos distinguir entre que estas hormonas nos pueden llevar a tener un mayor impulso o tener un mayor autocontrol. Entonces, ¿por qué la desregulación emocional tiende a aumentar tanto normal como patológicamente en la adolescencia y disminuir con la adultez? Pues porque estas hormonas interfieren en la regulación que hay con el procesamiento de la información. Y dentro de las hormonas más importantes está la testosterona, que no solo lo tenemos los varones, sino también las mujeres. Y esto va a permitir que este procesamiento de información que se da a través de un área cerebral que se llama corteza orbitofrontal y amígdala pueda permitirnos razonar. Es decir, no somos impulsivos porque queremos, sino porque muchas veces nuestro funcionamiento biológico no es el mejor. Y esto se relaciona con las hormonas, pero también con el trauma, con las dificultades que hemos tenido en nuestro día a día y durante nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nacemos tenemos una historia familiar y tenemos eventos estresantes que pueden haber surgido en la edad temprana. Dentro de esto se encuentran el abuso infantil, el maltrato, y esto genera modificaciones epigenéticas y esto genera regulación de genes.
que nos van a llevar a presentar impulsividad, ansiedad o depresión y que nos van a permitir la desinhibición motora o el abuso de algunas sustancias que hoy en día vemos que los chicos y chicas empiezan a consumir alcohol a temprana edad y que lamentablemente los propios padres son los que le dan un vasito de licor, un vasito de cerveza, lo cual no es lo mejor, porque su cerebro está en un proceso de desarrollo. Y eso nos lleva a que hayan modificaciones que finalmente van a llevar a desamparo, distorsiones cognitivas y que ante un evento vital van a llevar a una conducta suicida. Es así como llegamos hasta acá. Y ese cerebro sufre, pero no sufre todos los cambios biológicos, sino que sufre por el contexto, el estrés que puede haber. Este contexto que se da a través de distintos cambios sociales, desde la actividad económica, la pobreza, el abuso de alcohol, el machismo, la violencia, los problemas familiares, entre otros, y la pandemia que nos ha afectado a todos y todas, y que ante lo cual el Ministerio de Salud tiene los centros de salud mental comunitarios, hospitales generales y hospitales especializados, con unidades de hospitalización y hospital de día. Entonces viene la pregunta, ¿cómo yo puedo ayudar a los niños y adolescentes con conducta suicida? Lo primero es vencer el estigma. Muchas veces creemos que, de forma de mito, los intentos de suicidio son una llamada de atención cuando en realidad son una muestra de una manifestación del sufrimiento y la desesperación que siente la persona, que no llega a controlar, que no sabe qué hacer, pero que finalmente al no encontrar ayuda lo realiza. También se piensa que las personas que se suicidan son egoístas, lo cual es falso. Pues aquel que se intenta suicidar no es valiente ni egoísta ni cobarde, sino que es una persona que sufre y sufre mucho. También se cree que se debe evitar hablar del suicidio a las personas porque le puedo dar ideas para que lo haga, lo cual es totalmente falso. Muchas de estas personas piden ayuda y quieren ser escuchadas, quieren ser comprendidas para encontrar una forma de solucionar. Y esto es una realidad. En un estudio que está en vías de publicación, en niños y adolescentes desde el 2013 hasta el 2018 encontramos en el Perú la edad mínima de suicidio de 8 años y a partir de los 10 hasta los 17, 18, 19, entrando en la adultez, se han disparado la cantidad de intentos y cada vez son a menor edad. Un estudio que junto con el doctor Cano del Hospital Almenara, mi persona y otros colegas estamos desarrollando y esperemos mostrar. Y es que el suicidio en niños y adolescentes en los 5 continentes figura dentro de las primeras 5 causas de muerte prematura en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Entonces vendría la pregunta, ¿qué lleva a un niño y a un adolescente a querer suicidarse? ¿Por qué lo hace? Y es que esto puede darse por distintos motivos, pero dentro de los más frecuentes que ya nos había alertado en el año 1999 el doctor Sergio Pérez, de feliz memoria, están el presenciar acontecimientos dolorosos como el divorcio, la separación, la muerte de un ser querido, los problemas en las relaciones entre padres e hijos, los problemas escolares, las llamadas de atención, la búsqueda de afecto y atención, el agredir a otros. Muchas veces nos centramos en la víctima de bullying, pero nos olvidamos que aquel que es el victimario también sufre y el deseo de reunirse con alguien querido quien ya no está. Asimismo, es importante tener en cuenta también aspectos relacionados con la sexualidad. Muchas veces están ellos en un proceso de crecimiento y están con muchas dudas y a veces lo que solemos es simplemente frenar, no ayudarlo, no acompañarlo o acompañarla o acompañarle en este proceso que tiene de construcción de su identidad,
sexual, lo cual es saludable y debemos realizarlo, no con tabú, sino más bien abiertamente para que se sienta acogido y pueda finalmente constituir la identidad sexual. También el punto importante del dolor crónico en niños que duplica el riesgo de suicidio en la adolescencia y es hasta 3 veces mayor que en adultos. Niño con un dolor de más de 3 meses, muchas veces muscular, muchas veces cefaleas, muchas veces dolor articular, ligamentario, incrementa, duplica el riesgo de suicidio en la adolescencia y a veces solo hasta la tercera parte de pediatras o de médicos de familia o médicos generales que atendemos niños o de cualquier especialidad lo detectamos. Y entramos ya a la suicidalidad. Tenemos un riesgo moderado que da desde el pensamiento sobre la muerte, la idea pasiva de muerte, hasta un alto riesgo con planes, pasando por una ambivalencia, por una lucha de yo no querer estar ahí, pero yo no poder decidir. Desde la idea de, por ejemplo, ¿por qué no mejor amanezco muerto? Desde la idea de, por ejemplo, ¿qué pasaría si no existo? Hasta el gesto de autolesión o el intento propiamente. Y esta es una escala que podemos utilizar, que es de uso exclusivamente médico, la escala de Plutching, pero que nos puede ayudar. Si nosotros tenemos más de 6, entonces estamos en un alto riesgo de querer morir. Luego, otro punto importante que podemos tener en cuenta es cómo ayudarlos. Primero, identificar oportunamente la conducta suicida, preguntar sin estigmas, acompañar adecuadamente, preguntar, identificar las comorbilidades y hacer un plan de seguridad, niño, adolescente, familia y personal de salud, y reevaluar hasta que el riesgo desaparezca. ¿Qué no hacer? Juzgar, inventar información, tocar a una persona, contar historias, utilizar expresiones técnicas, transmitir que debes resolver todos tus problemas o decir todo va a estar bien, lo cual en realidad no es cierto, es falso. El manejo debe ser a través de la suicidalidad. Si hay un alto riesgo, debe ser observado y reevaluado en una unidad de hospitalización. Si el riesgo es medio, se puede reevaluar semanalmente. Y si el riesgo es bajo, se puede dar una cita dentro de un mes. La depresión es distinta en diferentes etapas de la vida. Dentro de ellas, como vemos, en los niños y adolescentes, no hay siempre tristeza o llanto. Esto puede ser por irritabilidad, un cambio en el estado basal del ánimo. Yo antes hablaba con mis papás y les comentaba cómo era en el colegio y hoy en día prefiero estar callado o callada y me aíslo y no hablo. Allí podemos pensar en depresión. Lo que es importante es buscar la primera ayuda psicoterapéutica, psicológico, psiquiátrica. No tengamos miedo de ir al psicólogo, ni mucho menos al psiquiatra. Lo que es importante es que independientemente del tipo de terapia que se haga, es importante hacer la terapia, porque como vemos en las líneas verdes y azules, aquellos que tienen tratamientos, sea cual fuere, mejoran mucho más en la disminución de síntomas que aquellos que no lo tienen. Un punto importante es la terapia dialéctica y existen otros tratamientos, tanto farmacológicos, que no tenemos por qué tener miedo. No es que una persona se va a hacer adicta, no es que una persona va a depender, es que como lo vimos, hay un problema biológico que se tiene que solucionar. Y intervenir no solamente es llevar al psicólogo o al psiquiatra, sino también es las consideraciones sociales y los servicios básicos de seguridad, el autocuidado, con una alimentación saludable, con buenos hábitos de sueño, con realizar actividad física, con tener redes de apoyo,
con estimular vestibularmente a los niños con juegos como tirarse de un tobogán, mecerse, rotar, columpiarse, que también sirven en TDAH y en autismo. La higiene del sueño es tener en cuenta que la cama solo se usa para dormir. La siesta no debe ser de más de 20 minutos. Las pantallas no deben darse 2 horas antes de acostarse. El ejercicio no debe darse después de las 7 de la noche. Debemos acostarnos y levantarnos a la misma hora y en un entorno adecuado, con rutinas previas a poder dormir. Y es importante tener en cuenta la sensorialidad, porque eso va a ayudar en el sistema límbico y en la mejora de condiciones. Para eso también necesario tener en cuenta la terapia ocupacional. La terapia ocupacional que nos ayuda en muchos aspectos, no solo en autismo, no solo en TDAH o otros problemas del neurodesarrollo, sino también la terapia ocupacional nos va a permitir lograr como productos finales la mejora de la autoestima, el autocontrol, la confianza en sí mismo, que por ende va a ayudarnos en enfrentar la conducta suicida. Recordemos, queridos padres, que nuestros hijos necesitan que apoyemos su exploración, velemos y disfrutemos con él o con ella, lo acojamos y seamos su refugio seguro, que lo protejamos, que lo confortemos, que nos deleitemos por su crecimiento y le organicemos, le ayudemos, perdón, a organizar sus sentimientos. El uso de pantallas en menores de 2 años que no debe darse nunca. De 2 a 5 años, menos de 30 minutos. De 5 a 12, 60 minutos. De 12 a más, máximo 2 horas al día. Pantallas incluyen móviles, televisión, laptop, tablet, entre otros. El poder ser el soporte, muy importante. El poder continuar un tratamiento aún en vacaciones. El poder buscar alternativas distintas a los videojuegos y al contenido de tecnología. Y acá vengo a un punto importante, queridos padres. Prediquemos con el ejemplo, prediquemos. No le puedo yo decir a mi hijo, no uses el celular cuando yo tengo el celular a mi mano. No le puedo decir a mi hijo, deja de ver la televisión cuando me pongo a ver mi novela. Debemos predicar y estar atento a las señales de alerta, a la pérdida del apetito, al aislamiento, al insomnio, que ya es una señal de alarma, a continuar el tratamiento en las vacaciones, a buscar explorar cosas nuevas y aprendizajes nuevos, a buscar espacios de recreación y a hacer un plan de aquellas cosas que nos puedan gustar para evitar el malestar emocional, desde cada sentido, olor, vista, tacto, gusto, olfato, poder ver qué podemos hacer, a quién podemos llamar. Este es nuestro flujograma de nuestro servicio y finalmente quiero llegar a ustedes con este mensaje. Los suicidios pueden prevenirse, solo depende muchas cosas. Primero, detectar signos de alerta, ofrecer información confiable, evitar acceso a los medios para suicidarse, formar al personal sanitario, fomentar campañas de prevención y evitar el alcohol y las drogas. Les agradezco mucho por esta invitación a la oficina de Telesalud. Les felicito por tener en cuenta la salud mental de nuestros niños, niñas, adolescentes que pronto serán adultos y ciudadanos, que buscamos sean responsables y podamos enfrentar así la violencia que hoy en día es un gran flagelo en nuestra sociedad. No olvides, sin salud mental no hay salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Argomedo. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, ¿tendrá alguna recomendación adicional respecto al tema? Perfecto. Lo primero es no tengamos estigma, no tengamos miedo de acudir a los establecimientos de salud, al área de psicología, al área de psiquiatría.
los psiquiatras somos médicos, al igual que tus médicos de atención primaria de tu puesto, tu centro de salud. También queremos la mejoría. Los psicólogos son profesionales que también buscan la mejoría. No tengas miedo de acudir a nosotros. Podemos ayudarte y tienes en nuestro hospital al servicio de salud mental que cuenta con un programa biopsicosocial de niño y adolescente y podemos ayudarte si es que así lo necesitara. Muchísimas gracias, doctor Argomedo. Vamos a leer las preguntas que están haciendo los participantes respecto al tema. Nos consultan cuánto se puede esperar que un antidepresivo disminuya los síntomas de depresión e ideas de autolesionarse. Muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. En principio hay un punto importante a tener en cuenta. Los medicamentos y la terapia van de la mano. Solo los medicamentos no van a ayudar completamente. Sola la terapia no va a ayudar como si fuera de manera conjunta con los medicamentos. Ambos son amigos, ambos se potencian. Los medicamentos pueden hacer efecto usualmente en tiempo promedio de 1 a 2 semanas, ver el efecto. Sin embargo, puede existir una condición que se llama la ultrasensibilidad rápida, lenta o intermedia. Esto es muy importante tener en cuenta porque en algunos pueden ser ultrasensibles y actúan mucho más rápido. Dependerá en realidad de cada caso. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué terapia sobre el suicidio es recomendable para un preadolescente? Perfecto. De manera general, muchas gracias por la pregunta de antemano. Las terapias para conducta suicida van a depender de dos cosas. Primero, cada paciente, cada usuario, cada consultante es distinto. En algunos, la terapia cognitivo-conductual va a ser suficiente. Sin embargo, la evidencia muestra que las terapias de tercera generación son las más importantes aquí y cobran especial relevancia a igual nivel o mayor nivel. Esto en el sentido, ay, perdón, esto en el sentido de que buscamos la sensorialidad y no descuidemos solo la psicoterapia, sino el rol trascendental de la terapia ocupacional que tiene en modificación de los estilos de vida, ocupación de las actividades de vida diaria, reinserción social y mejora de la relación familiar. Entonces, psicoterapia, terapia ocupacional más intervención por psiquiatría van de la mano. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Argomedo. Finalizamos la ronda de preguntas. Agradecemos a todos los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. También informarles que el día de mañana vamos a continuar con las actividades de telecapacitación y tele-IEC en conmemoración al sexto aniversario de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.